Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren pero muy bien. Yo soy Luis García, bienvenidos a un video más aquí en Los Hijos del Obrero. Pues bueno, como vimos, el día de hoy pues sesionó la Suprema Corte de Justicia y con 8 votos en contra y 3 a favor desecharon la propuesta que presentó la ministra Yasmín Esquivel, la cual decía que prácticamente la Suprema Corte no tiene la facultad para pronunciarse contra una reforma constitucional. Y pues bueno, vamos a ver las participaciones de estas tres ministras que pues votaron a favor de la propuesta de la ministra Yasmín Esquivel, incluyendo, claro, a la ministra Yasmín Esquivel, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver sus participaciones porque me parecieron muy importantes, porque mencionaron puntos, por ejemplo, que están queriendo interpretar y pues como tal una ley orgánica que tiene el Poder Judicial internamente la quieren llevar casi prácticamente a rango constitucional para que con esa ley orgánica pues tumben una reforma constitucional que, como dice la ministra Loretta Ortiz y Lenia Batres, pues ya no es una ley que es una reforma en proceso, ya es una ley vigente que ya está en nuestra constitución y se debe de respetar. Y pues por otro lado mencionan que pues la Suprema Corte de Justicia se está creyendo el poder supremo, que ya está prácticamente pues atropellando al constituyente permanente, que es el encargado de modificar como tal estas leyes, de crear, poner, quitar, ¿verdad?, a nuestra constitución. Y pues bueno, es la representación como tal del pueblo, ¿verdad?, para gobernarnos, constituyente permanente. Pero bueno, vamos a ver un poquito de las participaciones que estuvieron muy importantes de estas tres ministras, que hay que tomarlas en cuenta, pues por si quieren participar en las elecciones, se han portado de verdad que a la altura. Miren, vamos a ver primero la participación de la ministra Loretta Ortiz, miren. Considero la atribución de la fracción 17ª del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no abarca la resolución de cualquier controversia, sino solo de aquellas que se originen dentro del Poder Judicial. En este caso, las personas promoventes solicitaron que se analice la constitucionalidad de normas que ya forman parte de la Constitución Federal. Desde mi perspectiva, esto constituye la materia de un asunto que la ley orgánica no nos faculta conocer. De este modo, y contrario a lo que ha opinado aquí, estimo que ninguna interpretación de esta norma secundaria podría dar lugar a la creación de un nuevo supuesto de procedencia tan amplio y de tal magnitud que permita analizar el resultado de la voluntad popular manifestada a través del órgano reformador de la Constitución, en este caso la reforma judicial. Un tribunal constitucional debe su nombre, legitimidad y existencia a la defensa de la Constitución. Actuar de manera impredecible y discrecional genera inseguridad jurídica y socava la confianza que el pueblo deposita en esta institución, que es fundamental para la administración de justicia. Por estas razones y las expresadas en la sesión anterior, mi voto es a favor en el sentido del proyecto. Pues ahí prácticamente lo que dice la ministra Loretta Ortiz, ¿verdad?, que la Suprema Corte no debe de atropellar como tal al poder legislativo, al constituyente permanente, que la Suprema Corte está para velar, pues para hacer cumplir las leyes de nuestra Constitución como tal, ¿verdad?, y las leyes que de ella emanan como tal. Esa es su función de la Suprema Corte de Justicia, y no estar interpretando o queriendo modificar lo que ya se votó, lo que ya se legisló como tal. Pues bueno, esa es su participación de la ministra Loretta Ortiz, de verdad que me pareció muy buena. Vamos a ver un poquito de la participación de la ministra Lenia Batres, que también, pues como les digo, dice que comenta que quieren pues torcer ahí la ley para llevar como tal una ley orgánica, pues a nivel casi ya prácticamente de una reforma constitucional, y con esto pues quieren darle la vuelta a lo que es esto, pero que están perdiendo el tiempo como tal, porque pues ya la reforma ya no es una reforma en proceso, ya pasó por todo lo que marca nuestra Constitución para llevar a cabo una reforma constitucional, que es pasar pues por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y los congresos locales, la mitad más uno, ¿verdad? Y después pasar
al Ejecutivo para que sea pues publicada en el Diario Oficial de la Federación, y pues esta reforma prácticamente ya pasó todo esto. Entonces, ¿qué significa? Pues que ya es ley vigente, ya no pueden estar interpretando si la detienen o no la detienen, porque pues ya pasó, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de lo que dice la ministra Lenia Batres. Es indudable que si la Constitución no ha dispuesto esta competencia para la Suprema Corte, mucho menos puede hacerlo una ley secundaria como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. La interpretación que se nos propone no tiene sustento en el derecho positivo mexicano, pues el diseño de control de regularidad constitucional no habilita en forma alguna a esta Corte para analizar materialmente el contenido del nuevo texto constitucional. Se trata entonces de una afrenta política contra los órganos facultados para reformar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, una suplantación del máximo representante de la voluntad popular, que es un Congreso Constituyente permanente. Es decir, se pretende revisar si se vulnera o no el Estado constitucional de derecho en una reforma constitucional que se aprobó en ejercicio de las facultades expresas que le confiere la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos a la mayoría calificada del Congreso de la Unión y a la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas. Paradójicamente, para lograrlo, la Suprema Corte pretende violar la propia Constitución, valiéndose de la rebuscada y absurda interpretación de una facultad prevista en su ley orgánica, que evidentemente no tiene asidero constitucional para revisar reformas constitucionales. Pues ahí está parte de lo que dice la ministra Lenia Batres. Efectivamente, como menciona, no tiene la facultad de revisar reformas constitucionales que ya fueron aprobadas por el constituyente permanente como tal, como marca la ley, ¿verdad? Y vamos a ver la última participación de la tercer ministra, la que planteó esta resolución como tal que fue votada, fue la ministra Yasmín Esquivel. ¿Qué menciona la ministra Yasmín Esquivel? Menciona que en este que se está haciendo como tal esta sesión, ya hubo un precedente para verificar si un amparo como tal o si la Corte puede interpretar sus leyes, estas leyes que tienen, ¿verdad? Para ver si pueden detener una reforma constitucional. Ya hubo un precedente en el cual la Suprema Corte de Justicia se mencionó pues que no pueden hacer eso, ¿verdad? Ya tienen un precedente, pero ahorita como pasan a traer sus intereses, pues por eso tergiversan la ley, ¿verdad? La tuercen ahí para salir ganando. Eso es lo que van a hacer, eso es lo que quieren hacer, a lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero vamos a ver un poquito de lo que dice, porque si bien nos recordamos este episodio de cuando pasó esto, de que se mencionaron que no pueden hacer nada contra una reforma constitucional, fue esa vez cuando Peña Nieto pues aplicó la reforma eléctrica como tal, que bien ya sabemos que solamente quería pues entregar nuestras empresas nacionales a extranjeros. Eso es lo único para lo que servía esa reforma eléctrica, no nos beneficiaba en lo absoluto para nada. Pero bueno, vamos a ver un poquito de lo que dice la ministra Yasmín Esquivel, miren. Hallado el 28 de marzo del 2011 por este Tribunal Pleno, se declaró la improcedencia del amparo, ya que se consideró que no podría materializarse una sentencia que fuera favorable exclusivamente a los quejosos, quedando vigente la Constitución para todos los demás habitantes del país, y entre otras razones señala. Inclusive al analizar este asunto, el ministro Aguilar Morales avaló la improcedencia y formuló un voto concurrente para afirmar que sería absurdo que existiera una constitución para algunos y otra para los demás. También el ministro Pardo, quien también estuvo de acuerdo con la improcedencia del amparo, sostuvo en su voto concurrente que si se amparara a los quejosos contra el procedimiento de reformas a la Constitución, se estaría actuando en contra de su propia naturaleza por permitir que mediante esos amparos se creara una irregularidad o desorden constitucional. Finalmente, y solo a mayor abundamiento, conviene señalar que la misma segunda sala aprobó la tesis aislada
21/2014, en la que expresamente se dijo: conforme lo previsto en el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, la acción de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución, por lo que son inoperantes los argumentos en los que se impugna un procedimiento de adición o reformas a ellas. Pues ahí lo que dice la ministra Yasmín Esquivel, y sí, efectivamente, acordémonos que en ese entonces, si no nos falla la memoria, los que se quisieron buscar este amparo para esta reforma que se llevó a la reforma eléctrica, pues fue Adán Augusto, fue Ernestina Godoy, Ricardo Monreal incluso me parece, que buscaron pues que no pasara esta reforma, pero pues como ya sabemos, pues estos son lo mismo. Este es el supremo poder conservador, que está ahí rigiéndose ahorita en la Suprema Corte de Justicia, estos 8 prácticamente. Pues bueno, eso es lo que se vivió por la mañana, pero vamos a ver un clip más. Bueno, vamos a ver otro poquito, porque vamos a ver en la mañana con Ciro Gómez Leiva, el ministro se llama Javier Lainez Potisek, ministro muy sonado también, pues tuvo una entrevista con la cual vamos a ponerlo aquí, porque miren, como dicen una cosa, dicen otra. De verdad que con tal de torcer la ley, con tal pues de ganar esto que no tiene ni pies ni cabeza, pues como les digo, dicen una cosa, dicen otra, e incluso pues Ciro tuvo que mandar a comerciales ahí porque pues ya la había regado, ¿verdad? El Javier Lainez Potisek. Miren, vamos a checar qué dice. La Corte puede nulificar una reforma constitucional. Es cierto, había una jurisprudencia muy vieja, tiene más de 20 años, donde la Corte dijo que no, ¿sí? Pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en segunda sala, hablando del juicio de amparo, es que acuérdense que hay varios procedimientos, en el juicio de amparo, por ejemplo, la segunda sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice textualmente: en el contenido no. Pero eso significa que si hay violaciones en el procedimiento de formación de la reforma, en el contenido no, a ver, pero ahí es que empiezan las confusiones. En el contenido no. Nosotros vimos en televisión al ministro Lainez, que fue el jueves, además lo presentamos aquí, diciendo: si el Congreso aprobara una reforma que le diera prisión vitalicia a una mujer que interrumpe su embarazo, no podemos echar abajo una reforma así. Entonces, y ahora usted nos dice: en el contenido no. A ver, vamos a ordenarnos, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el ministro Javier Lainez. Y la pregunta, vamos incluso al extremo de que la Corte pudiera resolver, echar abajo la reforma, y la autoridad administrativa y la autoridad legislativa dijeran: no nos importa, vamos adelante. Pues ahí le pone un coscorrón Ciro Gómez Leiva, porque sí, efectivamente, ahorita ya no se acuerda de lo que había dicho apenas, ¿verdad? Porque el contenido de esta reforma pues es la elección de jueces como tal y todo esto. Entonces por eso dicen el contenido no, porque quieren como pues irse por ahí por el procedimiento, que fue muy rápido, que no se tomaron en cuenta, que no se hicieron los foros necesarios, ¿verdad? No se informó. Todo eso quieren irse por ahí. Entonces por eso dice, pero él mismo, como les digo, como dicen una cosa, dicen otra. Dice la vez pasada que, por ejemplo, si hubiera una reforma que dijera que le van a dar cárcel permanente a una mujer que interrumpe su embarazo, y si aprobara esa reforma, pues entonces ahí deben de actuar la Suprema Corte de Justicia. Pero ahorita dice ahí que bueno, con Ciro Gómez Leiva dice que bueno, pues en el contenido no, eso sí es legal el contenido, hay que fijarnos en el proceso que se llevó a cabo. Les digo, como dicen una cosa, dicen otras, avientan sus maromas, pues para hacer pues sus piruetas y salirse con la suya, porque eso es lo que quieren, eso es lo que buscan. Pero pues ya no va a haber manera, porque miren, ya el presidente del Senado, Fernández Noroña, pues este día pues ya avisó que este sábado 12 de octubre inician pues la convocación para personas para abogados preparados que quieran
pues registrarse para ser jueces, pues adelante, ya este 12 inicia, ya dice que no importa si Norma Piña le pasa o no le pasa los vacantes, que son públicos los cargos, entonces pues ya de ahí van a sacar la cuenta, van a ver cuáles se van a elegir, y con eso inicia la convocatoria este sábado. Vamos a ver lo que dice el buen Noroña. Las personas juzgadoras. De hecho, este sábado 12 de octubre se realizará de manera pública el sorteo de cuáles serán los cargos que se elegirán, porque la mitad de los juzgados, de los titulares, de las personas titulares de los juzgados se elegirán este primer domingo de junio de 2025, todas las magistradas, magistrados de tribunales de circuito, todas las personas integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la mitad ya hay que sortearlo, y en tiempo, en esta primer quincena de octubre, se emitirá la convocatoria para que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial presenten sus candidaturas, y todas las personas, actuales personas juzgadoras, tienen pase directo a la elección si así lo deciden. Importantísimas reformas, ya las turnamos a comisiones. Yo espero que el miércoles por la tarde, a más tardar, valga la aparente redundancia, estemos en el Pleno aprobando estas reformas enviadas por la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para enviarlas de inmediato a la Cámara de Diputados, a nuestra colegisladora, y sea también ley vigente. Ahí está lo que dice pues el presidente del Senado, Fernández Noroña. De verdad, pues que se abren puertas para las personas, abogados que quieran pues sí ingresar a este mundo, pues a ser jueces, magistrados. Pues ahí está la convocatoria, jueces preparados va a haber, se va a seleccionar, y pues adelante, pues que para eso es, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el último video, que también es de Noroña. Me gustó mucho porque les pone una cepillada al Poder Judicial, e incluso les hace una advertencia, ¿verdad? Que ahorita lo que han hecho pues es tolerable, pero que ya no den un paso más, porque pues sí se ve que pueda ser el juicio político, ¿verdad? Vamos a ver un poquito lo que nos dice pues en esta entrevista Noroña, porque está buena. Chéquenla, miren. Parar la reforma al Poder Judicial, dijo ayer la presidenta. Imagínense que 8 personas pudieran cambiar la decisión de 36 millones de mexicanas y mexicanos. Ahora resulta que la Corte dice, la Constitución soy yo, y ni siquiera la Corte, sino 8 ministros. Es el colmo de la desmesura. Yo sigo haciéndoles un llamado. Vi el documento insolente con que me respondió la presidenta de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña. Lo que me dice en esencia es que le dieron atribuciones para violar la Constitución. A ver, no hay una reforma a la Constitución, es Constitución vigente. ¿Dónde estudiaron Derecho? O sea, es muy claro que cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, es Constitución, y ellos no tienen facultades ni para revisar la constitucionalidad de la Constitución, ni para determinar si acatan o no lo que la Constitución dice. Y la Constitución dice que nos deben entregar esa información. La verdad es que me da lo mismo que nos la entreguen o no, porque es pública, la tengo. Pero la arrogancia, la torpeza, la insensibilidad con que está respondiendo la Corte, lo único que está generando es un mayor descrédito de ellos. Como lo dijo la compañera presidenta, y lo reitero yo también, el primer domingo de junio de 2025 se van a elegir las personas juzgadoras. No pueden tampoco detener el proceso electoral. Respecto a la advertencia que es el juez de Colima al INE para que no lleve a cabo el proceso, si no los van que se atreva. Le digo al juez de Colima que donde estudió Derecho, que si ya leyó el artículo 61, fracción primera de la Constitución, de la Ley de Amparos, que dice que es improcedente el amparo frente a reformas constitucionales. Le pregunto a ese juez de Colima
¿A partir de cuándo forma parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le pregunto si no se entera que hay competencias, así como él no se mete en cosas económicas, de competencia económica, no debería meterse en cosas constitucionales, eso compete a la Suprema Corte de Justicia, mucho menos debería meterse en cosas electorales. Parece que ese juez es tan ignorante que no se entera que el órgano electoral inició el proceso electoral de 2025 el 23 de septiembre y que ni siquiera la pandemia de COVID pudo detenerla. Así es que las amenazas de las penas del infierno incluidas puede guardárselas muy bien ese juez que no sé dónde estudió derecho, insisto. ¿Promoverán juicios políticos en contra de algunos? Ya dijo la compañera presidenta que no. Yo, como también lo dije, pedí que hagan un expediente de las posibles conductas sancionables en que están incurriendo los ministros de la Corte, pero tengo que reconocer también que mientras no den el siguiente paso, todo lo que han hecho es tolerable. Pero si dan el siguiente paso, creo que se ponen en una condición de ilegalidad absoluta. Decía la presidenta ayer que están buscando provocarlos. Están provocando sin duda, no tienen atribución, no tienen facultad. Yo les digo, lo vuelvo a plantear, el artículo 135 constitucional nos da a la Cámara de Senadores, Diputados y a los congresos locales la facultad de hacer reformas constitucionales. Yo reto a las ministras, a los 8 ministros y ministras de la Corte que aceptaron este pseudo recurso, que me digan en qué parte de la Constitución dice que ellos tienen atribuciones para revisar la Constitución. Vámonos, ahí nomás para las cocas, la trapeada que les puso Noroña 2030, ¿verdad? No suena mal. Bueno, ahí vamos a ver, aquí dejamos este video por el momento, nos vemos en el siguiente video. Si les gustan estos videos, pues denle un like y suscríbanse al canal para que pues crezcamos un poco, ¿verdad? Y sigamos trayendo pues el contenido como tal. Yo soy Luis García, nos vemos en el siguiente video, ya saben, aquí en Los Hijos del Obrero.